Bueno, pues bienvenidos a esta sesión nuevamente. Soy Rocío Garrido, vicedecana de Prácticas y Empleabilidad. Y en esta sesión de la Semana de la Empleabilidad, Paula Arroyo y Miguel Costa nos van a presentar el programa Empieza por Educar. Y bueno, pues lo mejor es que ellos hagan toda la introducción. Paula Arroyo es la responsable de selección de participantes, ¿verdad? Y Miguel Costa de Relaciones Institucionales. Les agradecemos muchísimo que estén aquí y también pues les agradecemos muchísimo este programa que nos van a presentar de prácticas extracurriculares, ¿no? Para nuestros estudiantes del grado de educación primaria y de doble grado, que creemos que es una gran oportunidad para nuestros y nuestras estudiantes y que esperamos que les parezca atractivo. Muchas gracias, pues cuando queráis. Genial. Genial. Bueno, gracias. Dale, Sí. Paula. No, dale. No, gracias, Rocío, por el espacio y quería decirle bienvenidos a todos y a todas a este espacio. Con Miguel les vamos a estar compartiendo un poco lo que hacemos en Empieza por Educar y cómo pueden participar y sumarse a esto que hacemos. Bueno, yo también buenos días. Mi nombre es Miguel. Soy profe, ahora trabajo en Empieza por Educar, pero durante muchos años me he dedicado a educación, igual que todo nuestro equipo, directamente en las aulas. Venimos hoy a compartir con vosotros unas pinceladas de qué es el programa y también cómo vamos a enfocar la colaboración con la Facultad de Educación de cara a la posibilidad de que estudiantes del grado de magisterio y del doble grado se incorporen como participantes en nuestro programa. Voy a compartir pantalla para que Paula comience a contaros cuáles son las claves de lo que hacemos en Empieza por Educar. Vale. Bueno, antes de empezar, primero que nada, hablar del porqué de lo que hacemos, ¿no? Y si pensamos, por ejemplo, en centros escolares, estudiantes, me gustaría preguntarles como, ¿qué creen ustedes que predice mejor el éxito o fracaso escolar de los estudiantes? Que me lo pongan en el chat, hay ideas. Sin miedo. Lo que primero que se les venga a la cabeza. Hace frío, ¿no? Le mando un mensaje a la cena. Ahí yo veo. también. Profesor abierto, recursos, ambiente familiar. Dame una alegría, el puto libro. Escucho a alguien de fondo. Si se puede poner en silencio, genial. Gracias. Ambiente familiar favorable, genial. ¿Más ideas? ¿Alguien más? Vale, bueno, todos estos son motivación, dice Isabel. Perfecto. Todos esos son factores que evidentemente influyen en el desarrollo de los estudiantes, ¿no? Pero hay uno que es muy determinante en el rendimiento escolar de los estudiantes, en un 50%, que tiene que ver con el origen social. Súper injusto, ¿no? Al final algo tan aleatorio, un lugar de nacimiento, nadie lo elige, y que pueda condicionar tanto las oportunidades de los estudiantes, nos parece súper injusto, ¿no? Porque al final estamos convencidos nosotros que todos los estudiantes, los chicos y chicas, tienen el mismo potencial, independientemente de ese lugar en el que nazcan o vivan, ¿no? Y estaba buscando algunos titulares de algunos periódicos, si Miguel pasas, donde reflejan un poco esta realidad, ¿no? Donde podemos ver, por ejemplo, la tasa de fracaso escolar castiga a los alumnos más pobres. O el sistema educativo español es incapaz de reenganchar a los alumnos que suspenden curso tras curso. Y mientras lo hacía, volvía a pensar y digo, ¿qué están haciendo esos chicos hoy en día, no? ¿Están realmente eligiendo lo que quieren ser o están condicionados por su entorno, no? Me acordaba, no sé, pensaba María, que me dijo que tenía que dejar el colegio porque tenía que cuidar a la hermanita por las tardes. O, por ejemplo, Marcos, que se fue a trabajar a Telepizza porque tenía que aportar económicamente en la familia, ¿no? Digo, ¿están eligiendo realmente lo que quieren ser o están muy condicionados por ese entorno en el que viven, ¿no? Y así como ellos, muchos chicos más que se encuentran, si pasas de slide, se egresan en estos entornos en donde el abandono escolar se triplica y la probabilidad de repetir curso hasta incluso se multiplica por 4, y la probabilidad de que lleguen a tener estudios superiores es 8 veces menos que en otros contextos, ¿no? Y estas cifras no son solamente números que están acá o datos que les estoy contando, ¿no? Atrás de esto hay nombres, apellidos, historias, y que no hace falta ir muy lejos para conocerlas, ¿no? No hace falta irnos a África, a Latinoamérica, donde se dan cuenta que soy yo,
para conocer esta realidad, ¿no? Simplemente podemos entrar en un cole en Carabanchel, Horcasitas, Usera, preguntar cuántos estudiantes hay en primer año y cuántos hay en el último, y vemos esta realidad, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer para que esto sea diferente, ¿no? ¿Cómo podemos contribuir a este reto educativo? Nosotros estamos convencidos que es a través de formar una red de profesionales que trabajen dentro y fuera del aula por la equidad educativa, empujando soluciones desde distintos puntos del sistema educativo, ¿no? Y al final, para poder empujar estas soluciones desde distintos puntos, es necesario conocer cuáles son las necesidades del sistema, y para eso poder caminar las aulas. Entonces, dentro de nuestro programa proponemos que durante 2 años puedan formarse y al mismo tiempo dar clases en centros en contextos desfavorecidos, impactando a los estudiantes que están hoy en esas realidades más desafiantes, ¿no? Y así, después del programa, después de haber caminado esa realidad en primera persona y habiendo conocido las causas y consecuencias de la inequidad, puedan después también tener un impacto desde otros puntos del sistema que vayan más allá del aula, ¿no? Y pensando en ustedes, en cómo ustedes pueden participar, ahora Miguel les va a contar un poco cómo el programa se acomoda un poco a lo que están haciendo ustedes hoy en día, a cursar la carrera y al mismo tiempo poder involucrarse en el programa. Perfecto, gracias Paula. ¿Cómo podéis participar? ¿Cómo puede uno, si le interesa el tema de la equidad educativa, si quiere tener ese compromiso con los estudiantes que tienen más dificultades y menos oportunidades y quiere formar parte de esta red que estamos formando? Pues este año, afortunadamente, con la Universidad Autónoma de Madrid, con la Facultad de Formación de Profesorado y Educación, vamos a tratar de facilitar esta incorporación en el programa a estudiantes de educación primaria y de doble grado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues lo que os proponemos es realizar el programa Empieza por Educar simultáneamente a los cursos tercero y cuarto de educación primaria o cuarto y quinto del doble grado. Lo que os proponemos es que durante estos 2 años no solo estéis trabajando en obtener el grado con las clases habituales, las asignaturas habituales, sino además tener unas prácticas extracurriculares que se desarrollarían en turno de mañana en centros de entornos menos favorecidos. En este trabajo contaríais, por una parte, con la ayuda de los tutores de la UAM, pero también con tutores de Empieza por Educar que trabajan a jornada completa para nosotros. Son todos profes con experiencia en entornos de alta complejidad y que harían con vosotros un trabajo de acompañamiento personalizado. Entonces, durante estos 2 años estaríais en el centro, como pone ahí en la parte derecha de la imagen, recibiendo este programa de formación y apoyo que es totalmente gratuito para todos nuestros participantes, está completamente becado, realizando estas prácticas en escuelas de entornos desfavorecidos y generando una comunidad de docentes que trabajan juntos para favorecer la transformación educativa, especialmente en aquellos entornos que sufren más inequidad. ¿Qué te llevas al final del programa? ¿Cuáles son los objetivos de estos 2 años? Pues por un lado, desarrollar todas las competencias docentes para generar un aprendizaje inclusivo y de calidad. Es decir, nosotros vamos a trabajar mucho en didáctica, en todas las estrategias de aula que se necesitan para dar clase en entornos de alta complejidad. Os pongo un ejemplo mío en primera persona. Cuando yo decidí ser profe en mi primer año, caí en un centro donde el porcentaje de alumnado inmigrante era aproximadamente del 85% y donde daba clase en los cursos que ahora se llaman formación profesional básica. Es decir, yo tenía 18 estudiantes, muchos de ellos, todos venían de fracaso escolar reiterado, en algunos casos acababan de llegar al país solo con parte de su familia, en otros casos eran alumnos expulsados de otros centros, es decir, tenía una situación complicadísima en clase y honestamente no estaba ni remotamente preparado para ello. ¿Por qué? ¿Porque no estaba preparado para ser profe? Sí, yo creo que sí que lo estaba. Lo que no estaba es preparado para ser profe en ese entorno, en ese contexto, con las necesidades que tenían mis estudiantes y con las dificultades que se me presentaban en el curso. En aquel momento yo tiré de buena voluntad, de profes con experiencia de mi propio cole y de hacerlo lo mejor que podía. Pero lo que nosotros tratamos es de acelerar ese proceso de aprendizaje y de que aquellas personas que quieren trabajar en un contexto de alta complejidad y de altas dificultades tengan todo lo que necesitan para tener éxito con sus estudiantes. Entonces, vamos a desarrollar esas competencias docentes, vais a trabajar con tutores que entrarán en vuestras clases a
mirar vuestro desempeño, a recoger evidencias y ayudaros a reflexionar sobre vuestro desempeño docente. Vais a trabajar con profes titulares de los coles que van a estar a vuestro lado. Vais a aprender a trabajar colaborativamente para la comunidad y vais a profundizar también en lo que decía Paula. Vais a entender de primera mano qué es la inequidad educativa, cómo se ve, qué significa, cómo se traducen esas cifras que contaba Paula en casos, en caras, en nombres y apellidos, cuáles son las causas, pero también cuáles son sus consecuencias, para que a partir de ahí podáis empezar a pensar en qué papel juego yo dentro de esto y dónde puedo aportar, ¿no? En resumidas cuentas, se trata, por un lado, de enseñar durante estos 2 cursos, combinando esas prácticas curriculares y extracurriculares, siempre con el foco puesto en quiero generar un impacto en mis estudiantes. Quiero mejorarles académicamente, pero también personalmente. En chavales, niños, niñas muy pequeños a veces, pero que ya se enfrentan a situaciones muy complejas. 2, aprender, desarrollar esas competencias docentes, pero también de liderazgo, ¿no? Hay mucha gente que entra en el programa que nos dice, yo dentro de 10 años me gustaría estar dirigiendo un centro. Yo dentro de 10 años me gustaría estar formando a otros profes. Quieren desarrollar sus competencias también de liderazgo, ¿vale? Y a eso os vamos a ayudar también. Y 3, acelerar tu carrera hacia el impacto social y educativo. Este liderazgo al que hacía alusión antes es siempre para mejorar el sistema, desde el aula, desde las políticas educativas, desde el emprendimiento, desde la universidad, desde donde queráis. Pero siempre el trabajo que vamos a desarrollar es para convertiros primero en profes excepcionales, enormemente eficaces, que quieren trabajar en los centros donde hay más complejidad, y 2, en personas que quieren mejorar el sistema desde distintos ámbitos, bien sea desde el aula, desde los centros o desde cualquier otra situación. Las claves del programa son 3. Por un lado, las formaciones que nosotros vamos a hacer, que son complementarias a todo lo que vais a aprender en los grados. 2, esa mentorización continua de ese tutor que está 24 horas al día trabajando contigo durante 2 años, además del tutor o la tutora que también vas a recibir desde la universidad, y ese apoyo entre pares, ese apoyo en grupos de docentes que trabajan juntos desde el primer día, que pueden programar juntos, desarrollar currículum juntos, pero sobre todo que estáis compartiendo vuestras experiencias y vuestros retos. A partir de aquí, y ahora abrimos un turno de preguntas, ¿qué es lo que tengo que hacer si me interesa este asunto? Bueno, pues escribir a Paula, ahí tenéis su correo electrónico, ahora lo ponemos también en el chat para que lo podáis copiar, y presentar vuestra candidatura. Tenemos el proceso abierto, no os engaño, es un proceso complejo, es un proceso donde al año estamos recibiendo más de 3.000 solicitudes para aproximadamente 50 plazas, pero bueno, donde todo lo que sea talento y compromiso, pues vais a encontrar que nos vais a tener aquí. Y esto es un poco lo que os queríamos contar. Abrimos ahora el tiempo que necesitéis para preguntas, para detalles, cuestiones que queráis conocer. Y ahí también en la última slide está la página web, también por si después de esta sesión quieren seguir conociendo, ver vídeos, conocer experiencia de gente que ya lo hizo, que también puedan entrar y ver un poco más ahí. Pues nada, muchísimas gracias por, yo creo que presentar a grandes rasgos, ¿no? lo que es el programa. Entonces nada, pues como os ha dicho Miguel, ahora si queréis, pues vais pidiendo la palabra y haciendo todas las preguntas que necesitéis. Sí, veo que la primera pregunta habla sobre el del máster de formación de profesorado. Disculpadme porque me había dicho Rocío que también habría estudiantes del máster. Sí, por supuesto, también hay sitio para vosotros en un formato un poco distinto. Los que ya tenéis el máster sois profes que el año que viene ya podéis ser contratados por centros. Entonces nosotros lo que hacemos es, tenemos acuerdos de colaboración con centros, en este caso concertados en la Comunidad de Madrid, pero que llevan a cabo su labor en zonas de la ciudad menos favorecidas económicamente, y entonces lo que hacemos es, hacemos un encaje, un match entre centros de estas características que necesitan profes y docentes que nosotros hemos seleccionado de distintos perfiles, ¿vale? Entonces, si un cole, por ejemplo, en Orcasitas, necesita un profe de matemáticas, nosotros le presentamos aquellos perfiles de esa titulación que hemos seleccionado. Te entrevistan y si el cole está de acuerdo en que te incorpores,
te incorporas ya contratado con el cole como profe titular. Pero durante 2 años tienes nuestro apoyo, la formación, el trabajo de los tutores, del mismo modo que acabo de presentar. Gracias, Alexandru. Pues más preguntas. Venga, no seáis tímidos. Hola, Rocío. Hola, Sofía, ¿qué tal? Tenía entendido que si hacías el programa no podías hacer la mención. No sé para qué, cómo va eso. Vale, pues si quieres, Miguel, contesto yo a esto. Verás, la mención lo que te hace es que tengas que tener unas prácticas en un centro concreto de mención concreta, ¿vale? Entonces, como lo que vas a estar es 2 años o al menos 1 año en el mismo centro, pues la disponibilidad del programa pues no puede ser que a lo mejor estés con audición y lenguaje o que estés con educación física. Entonces, la particularidad de la mención va asociada a unas prácticas concretas y eso pues no se puede cubrir en todo el año con las prácticas extracurriculares. Por eso es por lo que no. Pero luego tú puedes, o sea, tú podrías coger las asignaturas de mención que quisieras. Es decir, que el grado no cambia. Es decir, tú haces el desarrollo curricular, ¿no?, de elección de optatividad que tú quieras, sabiendo que no vas a poder conseguir la mención porque no vas a poder hacer unas prácticas concretas en una mención concreta. Vale, muchas gracias. Hay una pregunta sobre si las prácticas curriculares y extracurriculares se tienen que hacer en el mismo centro. Lo ideal sería que sí. O sea, nosotros ahora mismo, por ejemplo, este programa lo estamos haciendo también con estudiantes de máster mientras desarrollan el máster, ¿vale? Y efectivamente así se hace. Tú solicitas hacer las prácticas curriculares en un centro que es el mismo en el que vas a hacer las extracurriculares. Esto te permite que durante 2 años tú estés en el mismo centro y eso genera que tú vayas ganando autonomía, que vayas ganando credibilidad, que cada vez tengas mucho más protagonismo. Tened en cuenta que al quedarse 2 años en el mismo cole, si lo haces bien, y estoy seguro de que lo haríais bien, desde luego empiezan a pensar en ti como en un profe titular, aunque a efectos prácticos y legales no te puedes quedar solo en el aula. Pero sí que la relación empieza a ser totalmente distinta. Implica que el profe, la profesora confía mucho más en ti, te da más autonomía, más presencia, más credibilidad, más participación en proyectos de centro y en proyectos con otros docentes. Y eso hace que la experiencia, pues la verdad, que sea muy significativa. Miguel, hay una pregunta que se refiere, bueno, Paula, que se refiere a si solo puede ser 1 año, pone solo cuarto por el tema de Erasmus y demás. Bueno, el programa son 2 años. Es decir, nosotros estamos más que dispuestos a flexibilizar el programa para que todo el mundo lo pueda hacer. Lo que no sería una buena idea es pararlo durante 1 año. Es decir, hago cuarto, me voy de Erasmus y luego ya veré. Pero lo que sí, por ejemplo, es una opción que comenté en su momento con Rocío. Si lo haces solo en cuarto, puedes hacer el segundo año como profe ya contratado por un centro, en el mismo formato en el que me preguntaba antes vuestro compañero. Entonces, imagínate que tú haces el primer año como estudiante de cuarto y al siguiente año tratamos de encontrar un centro para que tú estés ya contratado o contratada y hagas el segundo año como profe titular. Eso es una posibilidad. Pero claro, si te vas de Erasmus, interrumpes el programa a la mitad. El programa está diseñado y las actividades son distintas en el primer y segundo año y hace falta completarlo. Vale, también hay una pregunta que dice, ¿el tiempo de realización de esas prácticas coincide con el de las curriculares o conllevan más tiempo? Conllevan más tiempo en el aula. Es decir, tú durante 2 cursos vas a estar desde el primer día en el aula. Y si tú vas a hacer tercero el año que viene, el día 8 de septiembre entras en el aula. Y a partir de ahí, durante 2 años, estás yendo a diario, como cualquier otro profe de ese centro, a trabajar al centro
apoyando en labores docentes. Parte de ese tiempo van a ser tus prácticas curriculares, pero se van a complementar con prácticas extracurriculares para que tú pases sin interrupción durante 2 años por un centro escolar. Hay preguntas sobre el proceso de selección. Ahora están abiertas las candidaturas. El proceso de selección consiste primero en un registro, entonces si entran a la página web van a poder directamente registrarse, dejan sus datos y a partir de ahí llega la primera instancia de selección, que es un formulario para completar en línea, con algunas preguntas que les hacemos sobre su motivación y algunas experiencias anteriores. Y después hay un centro de evaluación, que es un día de una entrevista grupal, y después unas entrevistas individuales. Y con eso ya concluiría todo el proceso. Es un proceso donde vamos analizando también ciertas competencias docentes. Es decir, la solicitud online vais a ver que es larga y difícil, si queréis, de completar, porque, por ejemplo, os pedimos que hagáis algún ensayo sobre educación, sobre equidad, sobre hacia dónde queréis ir y quiénes sois, etcétera. No es te cuelgo aquí mi currículum y ala, a correr. Queremos saber qué es lo que os trae hasta aquí, ¿no? Luego, lo que Paula ha llamado actividad grupal, pues ahí hay varias actividades, desde dar una clase a trabajar como si estuvierais en un claustro, bueno, distintas pruebas que también nos miden las competencias docentes que queremos explorar. Y luego hay 2 entrevistas, ¿vale? Que simplemente yo, por ejemplo, hago algunas segundas entrevistas y lo que trato es de entender por qué la gente quiere irse a un centro educativo en Orcasitas a trabajar con los niños y niñas que tienen más dificultades. ¿Qué es lo que os mueve a hacer eso, ¿no? Entonces, bueno, son más que entrevistas, son charlas sobre educación, sobre distintas cuestiones. Lucía pregunta lo del turno de mañana y de tarde. Rocío, ¿quieres contestarla tú? Sí, bueno, esto es, como os han comentado, pues los centros están abiertos por la mañana. Entonces, en el periodo de que tenéis clases, que son las prácticas extracurriculares, todo está encuadrado, por supuesto, con su convenio y su anexo correspondiente oficializado como prácticas extracurriculares. No podéis asistir a la vez a los centros y a las clases. Entonces, tendríais que cambiaros al turno de tarde. De hecho, por eso, como la optatividad, ¿no?, del turno de tarde sí que está, sí que tenéis optatividad primaria, pero no hay suficiente optatividad en infantil, por eso se ha lanzado solamente con primaria y doble grado. Pero sí tendríais que hacer las asignaturas en turno de tarde. ¿Dudas, preguntas? Bueno, en todo caso, Rocío, Jesús, que también está con nosotros, nos conocen bien, llevamos muchos años de colaboración, de modo que tanto ellos como nosotros seguro que estarán encantados de contestar a cualquier cuestión. Hay una pregunta sobre si se puede elegir centro. A ver, generalmente no, pero también te digo que si tú nos propones un centro que se ajuste al tipo de centro donde nosotros trabajamos, es decir, que sean centros públicos o concertados donde se atiende al perfil de alumnado al que vamos dirigidos, que están en los entornos o en los distritos de la ciudad menos favorecidos socioeconómicamente. Nosotros encantados de comenzar a trabajar con ese centro, lo podemos ver. Lo que normalmente no hacemos es, oye, vamos a trabajar en estos 15 centros, venga, ¿a ti dónde te apetece? Sino que al revés, nos vamos ajustando más al perfil del candidato, del participante y a las necesidades de cada centro, ¿no? Entonces, bueno, lo podríamos hablar, pero sí, no es nuestro primer sistema de elección la preferencia del candidato, más bien al revés. No sé si podríais comentar un poquito cuál es ese proceso de acompañamiento desde el punto de vista del tutor, ¿no?, de Empieza por Educar, y también dejar un poco claro como todos los perfiles, ¿no? Es decir, que van a tener un tutor de centro, ¿no?, el profe que está allí en ese centro, luego es otra persona de Empieza por Educar, y luego en el caso de que sean prácticas extracurriculares, también tienen un tutor de la UAM. Sí, o sea, yo creo que es uno de los valores añadidos más importantes del programa. Tener en cuenta que aquí hay
una triple tutorización, como dice Rocío, ¿no? En vuestro día a día vais a trabajar con un profe o una profe titular y que además nos conoce bien, que llevan ya años trabajando con nosotros y donde, por ejemplo, fomentamos muchísimo el trabajo en codocencia, en metodologías donde vosotros no vais a estar, desde luego, sentados atrás en el aula viendo cómo el profe o la profe da clase, ni muchísimo menos. Vais a tener un rol muy, muy activo desde el principio. Esto se complementa con el tutor de la universidad, como dice Rocío, que también hará su labor de acompañamiento, y con el tutor o tutora de Empieza por Educar, que como os digo, son todos profes con experiencia en entornos de alta dificultad y que literalmente van a entrar cada 2 o 3 semanas en vuestras clases para observar qué ocurre allí. Os van a ayudar desde a la planificación de la clase, basado en objetivos de aprendizaje, van a recoger evidencias de todo lo que allí ocurre y luego van a reflexionar con vosotros. Nunca desde la imposición de deciros lo que tenéis que hacer, ni muchísimo menos, sino analizando qué funciona en tu clase y cómo lo potenciáis y qué todavía no está funcionando y qué estrategias os pueden dar para ayudaros a mejorar esas áreas y ser al final el tipo de docente que queréis ser. Gracias. Nada más. Están... Igual les dejé el mail ahí, si se quedan pensando y hay algo más que quieran saber, me pueden escribir. El plazo de inscripción es hasta mayo, así que pueden aplicar durante todo este tiempo. En el caso de ser un cole público, no trabajáis. No hay atajos. En el caso de ser un cole público hay que hacer las oposiciones como todos los demás. Sí que, mira, ahora mismo que hay oposiciones en secundaria, muchos participantes nos están pidiendo la certificación del programa y sí les están validando, por supuesto, todo el tiempo que han pasado haciendo estas prácticas extracurriculares de cara a tener puntos para la oposición. Pero no, desde luego no hay ningún tipo de atajo para estar en los coles públicos. Hay que sacar la oposición como todo el mundo. No sé si quizá alguien que a lo mejor está interesado quiere hacer como más preguntas concretas, ¿no? De qué es lo que se va a encontrar, cuáles son las ventajas, ¿no? Yo preguntaría, ¿no? ¿Qué ventajas tiene hacer estas prácticas extracurriculares a no hacerlas, ¿no? Hola, buenos días. Mejor hablo por micrófono. Gracias, Rocío. Yo sí que la verdad que estaría interesada porque, bueno, como he preguntado, yo, por ejemplo, vivo en la zona de Usera, de Orcasitas, y la verdad es que viendo pues un poco la situación, el entorno social, como habéis comentado, sí que me interesaría trabajar y formarme un poco más en profundidad porque, claro, el día de mañana no sabes en qué centro vas a trabajar y con qué condiciones te vas a encontrar. Entonces, no sé, pues un poco como acabas de decir, si podríamos comentar un poco las ventajas que tiene hacer este tipo de prácticas extracurriculares para un poco informarme y así decidir si inscribirme. Bueno, te doy mi opinión personal. Nosotros creemos firmemente en el aprendizaje en el centro de trabajo. Es decir, creo que yo soy profe del máster, por ejemplo, no en la autónoma, en la Rey Juan Carlos, y creo firmemente que a veces tengo la sensación de que parte de lo que hacemos es muy válido, es un buen marco teórico, una buena fuente de conocimientos, pero que necesitan tener una componente práctica de mayor calado. Yo a veces me siento como si un médico estuviera explicando cómo extirpar un riñón, pero no en la práctica. Y que la siguiente vez que tú te vayas a poner con un paciente, yo te voy a decir, venga, ahí tienes el riñón, ahí tienes el paciente, a la venga, tal y como te he contado en clase. Y esto, desde mi punto de vista, no tiene sentido. Ya sé que los grados de magisterio no son así. Sé que tienen unos periodos de práctica mucho más amplios. Pero la continuidad en el centro para nosotros es muy importante. Y creo que para los estudiantes también. Yo te animo a echarle un vistazo en nuestra página web
a todos los vídeos que hemos colgado, donde la inmensa mayoría de ellos son testimonios de gente que ha hecho el programa y que te dice cómo se va sintiendo. Por ejemplo, nos hemos contado que el programa en realidad no empieza en septiembre, empieza un poco antes. Empieza en el mes de julio. En el mes de julio tenemos 5 semanas de formación, también gratuita para todo el mundo, donde además creamos una escuela de verano donde normalmente vienen como unos 300, 350 estudiantes desde primero de primaria a cuarto de la ESO. Y ahí empezáis a dar clase. Y además ahí lo hacéis como profesores totalmente responsables de un grupo. Ah, pero ¿por qué no le dices a Guillermo que te pase para comprar el filtro? Se metió. ¿Alguien está hablando? Hola, Pero sí. tiene que ver con lo que digo. Hay algún micro abierto por ahí. Voy a Entonces, cerrar. te decía, Rocío, en esas 4 semanas tú ya empiezas a sentirte profe y a ser profe totalmente responsable de un grupo clase. Y eso tiene continuidad luego en septiembre. Entonces, durante 2 años tú vas a tener un nivel de responsabilidad muy alto con respecto al trabajo con tus alumnos. Y yo creo que terminar la carrera o el grado habiendo pasado por ahí te da un valor añadido muy, muy importante. O sea, tú el primer día que ya como profe titular tengas tu clase y tu grupo, desde luego vas a tener muchas más horas de vuelo y mucha más experiencia que si no hicieras estas prácticas extendidas. Yo creo que ese es nuestro valor. Pero también decir, súper importante, solo gente que quiera trabajar en estos entornos. Porque si no, la cosa no sale bien. Os soy sincero, ¿eh? O sea, estamos ofertando la posibilidad de hacer algo muy raro, que es, quiero empezar mi carrera docente en los sitios más difíciles, más complicados, más chungos, para entendernos. ¿Por qué? Porque los niños y niñas son peores, ¿qué va? Los niños y niñas son maravillosos, pero lo tienen mucho más difícil, mucho más difícil. Entonces, si a ti te mueve trabajar con este perfil de estudiante, si a ti te mueve ver su evolución y ver cómo cambian de un modo radical, entonces este es un buen sitio para estar, creo yo. Y este es un buen programa para hacer en colaboración con la universidad. A ver, más preguntas que teníamos por aquí. Sí, estaba preguntando María que cómo funcionaban, ¿no?, las curriculares y extracurriculares, si se fusionan. La idea es que sí que se fusionen, ¿no?, como os ha dicho Miguel, pero desde el punto de vista formal, ahora os cuenta él cómo es todo el curso, pero desde el punto de vista formal, las prácticas curriculares serían igual que las hacéis siempre, ¿vale? Lo único que esa elección de centro que hacéis, pues sí que iría condicionada a, eso es lo único que aportamos, por así decir, desde la facultad, en el sentido que sí que se podría asociar el mismo centro que tenéis en las extracurriculares con el programa, os lo daríamos en las prácticas curriculares. Pero después todo lo que tenéis que hacer, todo, pues bueno, la memoria, el seguimiento y demás, se haría desde la facultad, igual que un proceso normal. ¿Qué intentaríamos también desde la facultad? Pues que ese tutor de la UAM también fuera el mismo que os ha tutorizado las prácticas extracurriculares, ¿vale? Entonces, bueno, en teoría sería como todo el año, ¿no?, con el mismo tutor UAM y en el mismo centro, pero todos los procesos de evaluación y demás de las curriculares tenéis que pasarlo. Y las extracurriculares también son un proceso de la facultad, ¿vale? Es decir, que lo que nosotros hacemos es un convenio con Empieza por Educar, donde tenéis un tutor de la UAM también, donde hay que hacer un plan de formación que no puede solapar, ¿no?, las competencias genéricas y específicas del practicum, y se hace ese anexo, ¿no?, ese convenio, y de ahí funciona. Entonces sí que sería como 2 partes diferenciadas, lo que es marco legal, para que nos entendamos, pero en la práctica es lo que os ha comentado Miguel. Eso es. Yo te diría, María, que de lo que se trata es de que, no sé si de que se fusionen, pero sí que tengan una continuidad. O sea, efectos prácticos. Te pongo un ejemplo. El colegio Montserrat, que es una cooperativa en Orcasitas, ¿vale? Si tú eliges ese centro, o nosotros trabajamos con ese centro,
Ahí harías tus prácticas extracurriculares y sería el centro que tú elegirías para hacer las curriculares. De modo que en realidad habría una continuidad. Tú, a efectos prácticos, ni siquiera sabrías cómo si estás en extracurriculares o en curriculares, más allá de tener que hacer pues, todo el proceso de memoria de prácticas y todo lo necesario con total normalidad como cualquier otro alumno, ¿vale? Pero digamos que le das continuidad con ese espacio extracurricular. Aprovecho para dejarles acá en el chat un vídeo de algunos participantes que ya pasaron por el programa y que cuentan un poco su experiencia, así también después pueden mirarlo. No sé si a lo mejor lo podríamos compartir para verlo ahora. Ah, vale, sí. Estaba haciendo una pregunta, Rocío, también de lo del proceso de cambio de turno. Bueno, en teoría, si resultáis elegidos en el programa, ¿de acuerdo? Veríamos con los que hayáis resultado elegidos, si es que ese es el caso, cómo cómo encajaría el cambio de turno y los tutores de la UAM. Perfecto. ¿Queréis que veamos el vídeo? Sí, ¿no? Puede estar. Sí. Venga, No sé si vos lo podés compartir en tu Sí. pantalla. voy a ver. ¿Lo veis? Sí. Vamos a ver si también se escucha. Sí, perfecto. Soy director de formación profesional en Fundación Tomillo, una ONG que genera experiencias significativas de aprendizaje para jóvenes en situación de riesgo de exclusión social. Estoy trabajando en el área de innovación del Consorci d'Educació de Barcelona, en un programa de innovación que se llama Xarxes pel Canvi, que trabajamos con los representantes de esos centros en temas de orientación al cambio educativo. Trabajo en el Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, que nos dedicamos a diseñar y a evaluar todas las pruebas que ponen el diagnóstico de cómo se encuentra el sistema educativo en Cataluña. Actualmente estoy en Fundació Carulla como técnico de proyectos educativos. Mi posición aquí tiene una incidencia real y diaria en centros educativos en Cataluña y en otros territorios. Soy profesor del máster de formación y posgrado de la Red Juan Carlos. Yo formo a las personas que luego van a poder impactar en primera persona en las aulas. Hoy, soy oficialmente funcionaria de Madrid de maestros de inglés. He sacado la 4ª plaza. Mi trabajo en Fundación Tomillo es liderar el área de intervención socioeducativa, por así decirlo, o educación no formal. Son un montón de proyectos que tienen que ver con ampliar las oportunidades de chavales en contextos de vulnerabilidad social. Mi paso por Empieza por Educar fue muy transformador para mí porque me permitió conectar con lo que ahora ya es mi irrenunciable pasión. Me hizo pensar en la docencia desde una perspectiva muy profesional, con un rigor, con una claridad, con una formación. Te involucra en un contexto de inequidad educativa y te dice, esta es la realidad y estas son las herramientas para que consigas en este contexto micro que las cosas sean distintas. Yo me he iniciado en este mundo teniendo el foco de la equidad y de la igualdad social muy presente, ¿no? Y en todo lo que hacías era bueno, pero y haciendo esto, ¿desde dónde miras el tema de la equidad? No podría estar ahora mismo donde estoy haciendo lo que hago sin haber pasado por Empieza por Educar. No creo que haya nada más importante en educación ahora mismo que luchar para que todos los niños y niñas, todos los chicos y chicas tengan las mismas oportunidades. Con muy poquito puedes cambiar la trayectoria de vida de las personas, con un impulso grande de motivación sobre todo y de ayudar de sentarte al lado y orientar de a dónde quieres ir y qué quieres hacer, que puedes elegir sobre todo. La red alumni es lo más potente de Empieza por Educar.
Y esto es porque, aunque cada uno estemos trabajando en diferentes ámbitos, en diferentes organizaciones, colectivos, todos al final lo hacen con un objetivo común, que es la equidad educativa. Bueno, esto que os hemos compartido, ellos son alumni, antiguos alumnos de Empieza por Educar. Hace años ya que terminaron el programa y han ido encontrando su trabajo, ¿no? su lugar en educación. A mí lo que más me gusta siempre de este vídeo es, bueno, lo que dice al final Dani, ¿no? Da igual donde esté trabajando cada uno, porque todos tenemos grabado a fuego la necesidad de mejorar el sistema desde el punto de vista de la equidad. Y eso es lo que buscamos. Gente que, bueno, que como Maite, que acaba de sacar la plaza de funcionario, pues va a estar en el aula, pero gente que, como habéis visto, está en el tercer sector, en políticas educativas, en evaluación, en la universidad, en distintos ámbitos. No sé, Paula, si podemos compartir el vídeo del confinamiento donde los participantes que están ahora mismo haciendo el programa os cuentan cómo fue el periodo ese de marzo a junio, donde, claro, nuestros coles, los coles donde nosotros trabajamos, se sufrió muchísimo, porque la gente literalmente desapareció. Los niños y niñas de los coles donde trabajamos no tienen conectividad, no tienen un equipo para cada miembro de la familia, no tienen un espacio físico y las clases online para ellos no eran una opción. Entonces, acá lo pego en el chat, si querés abrirlo, que yo no puedo compartir la pantalla. Perfecto. Fue una situación muy dura y aquí la gente que ahora mismo está completando el programa, pues nos lo contaba. Todos sabemos que estamos viviendo una situación excepcional. Estamos en cuarentena hasta no sabemos cuándo. Y hemos optado por una metodología online. Enviamos sesiones diarias en la hora en la que tendríamos clase. A veces nos conectamos en videoconferencia y siempre hay un hermano, otra gente, hay mucho ruido. No tienen un espacio suyo, ¿no? Y a lo mejor son 3 o 4 hermanos y que eso ralentiza mucho poder visualizar, por ejemplo, los vídeos que mandamos. Muchos de ellos, pues a sus padres o bien les han aplicado ERTEs con más de la reducción del 50% del sueldo, algunos de ellos les han echado, otros están más expuestos. Están entregando las actividades a través del móvil, haciendo fotos a sus cuadernos, los que entregan la tarea. Hay otros muchos que no están entregando nada y están totalmente desconectados. De los 22 alumnos que tenemos, solo 3 están pudiendo seguir el curso. Van acumulando semanas donde no están aprendiendo cosas y no se están desarrollando. Con los alumnos que tenían absentismo no sabemos nada de ellos y con los que más les costaba seguir el curso. El problema más grande es que han desaparecido algunos alumnos que no nos esperábamos. Los que no están pudiendo avanzar no sabemos qué va a pasar con ellos el año que viene, ¿no? Si realmente todo el mundo pasa de curso, ellos van a pasar con un retraso curricular muy gordo. Los profesores están demostrando que quieren hacer todo lo posible para que esta situación sea aprovechable para todos los chavales. Yo estoy personalmente muy orgullosa de la labor de mi colegio, de los tutores. Creo que están haciendo un seguimiento exhaustivo de familias para lograr que no desconecten, que sigan trabajando a la distancia, que se motiven. No podría estar más orgullosa de ser profe y no podría estar más orgullosa de todos los profes en general. Así que ánimo, que juntos como equipo podemos. Bueno, una cosa muy importante de este vídeo es que todos los que os han hablado son profes en prácticas. Ninguno es profe titular. Y si os dais cuenta, no os hablan como un profe que está ahí un ratito haciendo una ayudita. Están hablando de sus estudiantes y veis que están total y absolutamente implicados en lo que está pasando, ¿no? Entonces, a eso me refería antes con que el papel del profe en prácticas pues es casi a veces el de un profe titular, que siempre trabaja con otros, pero que tiene un nivel de autonomía y de responsabilidad grande, ¿no? Rocío vuelve a hacer una pregunta. Rocío, no sé si nos puedes decir así, si eres de primaria, de doble grado.
Entiendo que eres de primaria por primaria. Vale, entonces tú comenzarías con prácticas extracurriculares hasta principios de noviembre, perdón, extracurriculares hasta principios de noviembre, que empezarían tus curriculares. Estarías con tus curriculares noviembre, diciembre y enero, que es el periodo, y luego volverías con extracurriculares. Ese sería tercero. Y en cuarto estarías de septiembre a finales de enero con extracurriculares y de febrero a mayo con curriculares. Esta es buena. A ver, Miguel. A ver, yo te digo cómo lo veo, Sofía. Están exclusivamente dirigidas a centros de entornos desfavorecidos, exclusivamente. Si luego no tienes opción a trabajar en un centro así, te aseguro que vas a estar más que preparado. Es decir, te vas a enfrentar a problemas, bueno, diferentes, digamos. Pero desde luego toda la parte competencial y de experiencia te van a permitir afrontar prácticamente todo tipo de situaciones. Todo tipo de situaciones. Te pongo un ejemplo. Yo he trabajado 11 años en el centro que te comentaba al principio. A mí en clase me ha pasado de todo. O sea, yo creo que hay pocas cosas que no me hayan ocurrido en clase. Y si mañana tuviera que dar clase en un centro, digamos, de menor complejidad, creo que estaría más que preparado para cualquier tipo de situación, sin ningún tipo de duda. Entonces, bueno, se trata de, pero sobre todo se trata de lo que he dicho antes, de si tú quieres trabajar en este tipo de centros. Porque una vez que terminas el programa, nosotros también te podemos ayudar a trabajar en este tipo de centros. Y si sacas la oposición y vas a la pública, te aseguro que es muy probable que trabajes en este tipo de centros. Entonces tienes varias opciones para que si tú quieres, y si no, no te aconsejo que hagas el programa, si tú quieres trabajar en este tipo de centros, hay muchas opciones para que lo consigas. Yo creo que es importante, Miguel, el hecho de que buscáis un perfil concreto de una persona que tenga, ¿no?, unas características concretas, que por eso el proceso de selección es tan duro y bueno, tan específico, ¿no? Y que es verdad que no es, bueno, pues permitidme, ¿no? Soy buena estudiante, pues cuanto más cosas haga mejor. No es el caso, yo creo, ¿no? Entonces, bueno, que también hay que tenerlo muy claro, ¿no? Y que es duro trabajar en estos contextos y que si no tienes claro qué quieres y quieres formarte ahí, que también se lo piensen, ¿no? De hecho, mira, en este último vídeo también hay algo que a mí me llama la atención, que es esa sensación de vamos a hacer lo que haga falta, lo que sea necesario para que estos chavales salgan adelante. Y eso tiene que estar, eso lo tenemos que ver. Necesitamos gente que lleguen a un cole, que vean que la cosa es complicada, que es difícil y que digan, bueno, vamos a hacer lo que sea necesario para que estos chicos, estos niños y niñas no se queden atrás. Ese es el perfil. Si tuviera que definir en una frase lo que buscamos, yo creo que por ahí irían los tiros. Mariana pregunta si tendrían prácticas de infantil y primaria. Yo entiendo que sí, ¿no, Rocío? Uh-huh. Sería un curso entero de infantil y un curso entero de primaria. Pueden participar estudiantes de máster de formación del profesorado. Sí, como le comentaba al principio a la persona que preguntó, si ya estáis estudiando el máster, ¿vale? Terminaréis el curso ya como profes listos para ser contratados por un centro de estas características. Y ahí nosotros hacemos el match con los centros. Si estás pensando en esto, si estás pensando en alguien que va a comenzar a estudiar el máster, lo puede hacer en 2 años y hacerlo en el mismo formato que os estamos proponiendo. Esta pregunta es para Rocío. Pero no he entendido muy bien esa pregunta. Fuera de este programa, o sea, la característica especial que tienen estos centros es que colaboran con Empieza por Educar, ¿no? Y entonces pues tienen ese valor del co-teaching, codocencia, perdón, que estaba hablando Miguel antes. Si tú haces las prácticas normales, pues elegirás un centro y en ese centro pues
normalmente lo que se intenta es que tengáis una participación activa en las prácticas de cuarto en primaria y en el doble grado en las 2 prácticas, pero por supuesto ahí no hay una disponibilidad previa de los profesores titulares del aula, sino que es pues un poco lo que te dejen hacer, ¿no? Esto siempre es así, va a depender también de lo que te pidan el tutor de la UAM, etcétera. O sea que es que no es como estas, pues es que no lo sé, siendo como un profesor más. A ver, nunca eres, o sea, nunca eres un profesor más, ¿no? Es verdad que al final siempre eres en prácticas, yo creo que en el programa también, ¿no? Al final no tienes responsabilidad plena de tus estudiantes, nunca te quedas solo en el aula, por lo menos mientras que estéis en las prácticas curriculares o extracurriculares con la universidad, siempre vais a estar con un tutor en el centro, ¿no? Y yo creo que el programa también es lo que os ha comentado Miguel. Sí, o sea, yo te diría, como te decía antes, yo soy profe también y a mis estudiantes del máster siempre les digo que es que el sitio hay que ganárselo. O sea, porque si tú llegas a tus prácticas y estás allí meramente como observador, acabarás siendo un observador. ¿Qué es lo bueno que tiene el programa? Que tienes mucho más tiempo para ganarte el sitio. Y entonces ahí se va generando otras relaciones, más credibilidad, más presencia, más tiempo, pero tienes que aprovechar igual. O sea, si fueras participante del programa y llegas a un centro y te pones a mirar, pues te pones a mirar. Y nadie te va a dar bola, nadie te va a decir, venga, lánzate. Eres tú el que tienes que llegar el primero, irte el último y ganarte tu sitio. Vale, yo creo que también es importante que ese proceso de selección que hablaba Paula también es para los del máster, y creo que es en el mismo lugar, ¿no, Paula? Sí, es el mismo proceso para todos. Así que todos los del máster también forman parte de estas instancias. O sea, en principio pueden hacerlo quien quiera, ¿no? O sea, también Sí. los que estáis en cuarto o en quinto de doble grado, o sea, cualquier persona que nos esté escuchando puede postularse a hacer el programa. Lo único que, pues bueno, lo que hemos convenido, ¿no? Es que pues aquellos que os encontréis en tercero de primaria el curso que viene y en cuarto de doble grado el curso que viene, pues que os vamos a facilitar esas prácticas extracurriculares y os vamos a facilitar también que en las curriculares tener el mismo centro. Eso es lo único. Bueno, hay que decir que es la primera vez que se va a permitir a estudiantes de grado que no han terminado aplicar al programa. De hecho, en la página web, si no me equivoco, Paula, si le dais a presentar la solicitud, sí, en algún momento encontraréis una pestaña que diga soy estudiante o una caja que hay que marcar que diga soy estudiante de tercero o cuarto de la UAM. Porque normalmente el programa está dirigido exclusivamente a graduados. Pero bueno, creemos que es un espacio que merece la pena explorar y estamos felices de poder hacerlo. Pues no sé si hay alguna duda más. Bueno, en todo caso tenéis... Yo creo que no. Uy, se nos ha quedado. Se nos ha quedado congelado, Miguel, yo creo. No, yo estoy aquí. Vale. La pregunta. Esto no lo entiendo. Si las haces en el máster... O sea, Andrea, tú ahora mismo quizá estás en el grado y el año que viene pretendes hacer un máster. Quizá va por ahí la pregunta. Sí, estoy en el doble grado y querría hacer luego un máster. Entonces mi pregunta es que si haces el máster y quieres formar luego parte, o sea, parte del proyecto, mis clases en sí deberían de ser por la tarde, de turno de tarde. ¿Pero serías titulada ya? Claro. ¿O tú acabas este junio? No, me quedan 2 años. O sea, me queda cuarto y quinto. Y si luego quieres hacer el máster y quieres formar parte del proyecto, podrías.
O sea, no aplicar ahora, sino aplicar 2 cuando ya años. estés Claro. titulada. Pero eso ya no depende de la facultad en ningún caso. Es decir, supongo que si aplicas y tienes que ir a Puedes clases hacer por el la proceso, mañana, sí. claro, pues tendrás que matricularte por la tarde, claro. Vale, Pero genial. no depende de nada. Vale, gracias. Bueno, pues Muy nada. bien. Gracias a todos y a todas por la participación, por vuestras preguntas. Y nada, pues muchas gracias a Paula y a Miguel por estar aquí hoy con nosotros y bueno, pues por lanzar también esta propuesta, ¿no? Que esperamos que alguno, ¿no? pueda disfrutar. Genial. Muchas gracias a vosotros por la invitación y por escucharnos. Y bueno, animaros a querer estar con nosotros el próximo curso. Sí, gracias por la invitación y el espacio. Y si tienen dudas, me pueden escribir o también entrar a la página web y escribirnos por ahí. Pues muchas gracias. Chao, gracias. Hasta luego.